Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El alimento para un hijo de Dios. Y leemos en el libro de Daniel, en el capítulo 1, versículos 5 y 8. Y dice la palabra de Dios: y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Otra cosa que le pidieron a estos hijos de Dios, a estos del pueblo de Israel, que cambiaran su dieta, cambiaran la forma de alimentarse. Y aquí hay 2 cosas que quiero enseñar rápidamente. Primero, en el libro de Levítico, en el capítulo 11, se le enseñaba a Israel a no comer ciertos alimentos que eran impuros. Dios los cuidaba por ciertos requisitos y rituales en el antiguo pacto que tenía una especificación, que tenía una razón de ser, y que hoy en día bajo el nuevo pacto Dios nos ha enseñado por qué se hacía, y aunque estamos bajo un nuevo pacto, Dios nos dejó ver el por qué. Dios dejó estos principios bajo la ley para que los hicieran. Esto era solamente para la nación del pueblo de Israel, no era para las otras naciones. Esto era para que aprendieran a tener dependencia total de Dios, para que aprendieran que ellos no se alimentaban igual que el otro mundo, que el mundo adicional se alimentaba, que ellos eran distintos, que ellos tenían unas reglas, que ellos tenían unos estatutos, unos límites, unos parámetros, que ellos eran diferentes. Aún en el aspecto alimenticio, Dios marcó la pauta. También, en una gran probabilidad, la comida del rey era previamente ofrecida a dioses paganos, por lo cual Daniel propuso no contaminarse, refiriéndose a un aspecto espiritual de no querer ofender al Dios verdadero y mantenerse en sus estatutos y mandamientos. En esencia, seguir estos mandamientos alimenticios era mantenerse en apartados para Dios. En contraste, recibir los manjares del rey era unirse a las costumbres e identidad de la cultura de una nación pagana, pero también significaba dejar de cumplir el principio de que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el Nuevo Testamento se aclara que no estamos llamados a distinguir entre alimentos puros e impuros, ni a tener en cuenta ese mandamiento acerca de la comida, pues era solo para Israel. Y en el libro de Hechos capítulo 5 se determinó y aclaró este tema en cuanto a los seguidores de Jesús, a los recién convertidos a Cristo. Sin embargo, el principio que estamos llamados a obedecer, revelados por el Espíritu Santo, es que si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, que bendigamos los alimentos. Pero ya no estamos para no comer cerdo, para no comer otras cosas que fueron prohibidos, repito, para el pueblo de Israel, con un principio especial que Dios nos enseña, y es que aún en la alimentación ellos debían ser diferentes. Daniel no comió de los alimentos del rey, con el propósito de mostrar en su propia vida cómo Dios sustentaba y proveía su vida, para mostrar los planes majestuosos de Dios al salvarlos y colocarlos más sanos y más radiantes que otros jóvenes que no temían al Señor para su gloria. Hoy el mundo actual nos ofrece este alimento. Eso es lo primero que quería enseñar. El tipo de alimento que entra por nuestra boca realmente, el cual nutre nuestro cuerpo físico. Mostrar la diferencia que para nosotros no es esta ley. No estamos bajo el antiguo pacto, estamos bajo el nuevo pacto. Y bajo el nuevo pacto, todo lo que Dios ha hecho, debemos bendecirlo y comerlo. Eso nos enseña la palabra de Dios. Pero lo más importante, lo segundo y más importante, es el alimento espiritual. El alimento espiritual. Él respondió y dijo en Mateo 4:4, escrito está. Mira, está hablando con la palabra. Nosotros vivimos por la palabra de Dios.
El Señor dijo en Filipenses capítulo 2 que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. En el nombre de Jesús. Toda autoridad le fue dada a Jesucristo. Y vemos en la Gran Comisión que dice, y a los que creyeren, a los que creemos esto y creemos en Cristo Jesús y hemos nacido de nuevo, estas señales nos seguirán. En el nombre de Jesús, no es en el nombre de nosotros que hacemos cosas, es en el nombre de Jesús el que tiene toda poder y autoridad. Jesús dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La Biblia. Aquí está plasmado lo que Dios ha dejado para nosotros. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La palabra de Dios es lo más importante para nosotros. Si Dios así lo quisiera, nosotros podríamos vivir sin pan, de igual manera que lo hizo Jesús durante 40 días, pero no podríamos vivir sin su palabra. Eso sí sería imposible, porque por la palabra fuimos creados, la de Dios. Por ella únicamente podemos continuar existiendo, pues Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. El pan es una causa segunda. El propio Señor es la primera fuente de nuestra subsistencia. Él puede obrar sin la causa segunda, así como con ella. Y no hemos de sujetarle a un modo de operación, no debemos ser demasiado visibles, sino que hemos de mirar al Dios invisible. Nosotros necesitamos tener la palabra de Dios, porque tenemos que entender que vivimos por la palabra de Dios. Si no comemos un día pan, no pasa nada. Pero si dejamos de un día tener vida devocional, sí pasan cosas. Porque solamente con la palabra de Dios es que podemos resistir al enemigo. Él dijo, escrito está. Por eso el Señor nos dejó armas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y solamente podemos combatir al enemigo es con la palabra, no con más. Si fuéramos despojados de la palabra, nuestro enemigo nos tendría en su poder. Pronto desfalleceríamos. Nuestras almas necesitan alimento y no hay ningún alimento para ellas fuera de la palabra de Dios. Todos los libros y todos los predicadores del mundo no podrían proporcionar una sola comida. Únicamente la palabra de la boca de Dios puede llenar la boca de un creyente. Esto es importante que entendamos. Mira por qué el mundo quería hacerles cambiar su dieta. Lo que hoy en día el mundo, la Babilonia actual quiere hacer, cambiar nuestra dieta. ¿Para qué oras? ¿Para qué vas a una iglesia? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué te conectas a un grupo de discipulado? ¿Para qué te conectas a un grupo de oración? Mira que hay cosas más importantes. Mira que estás cansado, mira que estás cansada. Hoy no vayas a la iglesia, es más importante otras cosas. Hay cosas más importantes que hacer. Por un día que no vayas no va a pasar nada. ¿Tú te imaginas si de esta forma Jesús le hubiese respondido a Satanás? El Señor le dijo, escrito está, no solamente porque lo salió de su boca, sino porque él estaba parado en la palabra, porque vivía la palabra todos los días de su vida. Por eso nosotros vivimos por la palabra de Dios. Un día, si faltara el alimento, este cuerpo moriría. Pero nuestra esencia de quienes somos no puede morir, porque somos un espíritu hechos a la imagen de Dios. Dios es espíritu, dice Juan capítulo 4, versículo 4. Y es la palabra de Dios la que provee ese alimento para nuestro espíritu, el cual nadie puede tocar. Nadie. La palabra de Dios nos libra del peligro, de la destrucción. El Señor envía su palabra en tiempos de crisis, de desesperación, nos sana, nos libera de la tumba. La palabra de Dios no vuelve al vacío, sino que hará lo que Él desea y cumplirá el propósito por lo cual es enviada. La palabra de Dios nos estimula e inspira nuestra fe. Recordemos que la fe viene por el oír, pero palabra de Dios. La palabra de Dios nos da consuelo, tranquilidad en momento de dolor y angustia, nos da descanso, nos trae paz dentro de nuestro corazón, nos da la esperanza y seguridad de la presencia y existencia de Dios. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos.
todo lo que necesitamos en nuestra vida. Si hiciera un resumen acá de todo lo que es la palabra de Dios, no me alcanzaría todo el día. Todos necesitamos más que el pan para vivir, la palabra de Dios para existir, ya que la palabra de Dios nos ayuda en todos los momentos de necesidad, nos transforma, nos da la comprensión y el aseguramiento de la vida eterna, donde tendremos el derecho a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Lo que el diablo y el mundo quiere hacer, cambiar nuestra manera de hablar, cambiar nuestra dieta. Y hoy, en el nombre de Jesús, una pequeña exhortación. No dejes de comer palabra, no dejes de escucharla, no dejes de leerla, no dejes de estudiarla, no dejes de congregarte, no dejes de discipularte, no dejes de avanzar con Cristo. Porque cuando vienen los días malos, cuando vienen los días donde el devorador llega a nuestra vida a matar, robar y destruir, lo único que nos mantiene firmes es la palabra de Dios, porque ella es la única que ya venció a Satanás y que tiene el poder para que nosotros en su nombre lo podamos vencer. Oremos. Padre precioso, eterno de gloria, gracias por esta mañana, gracias por recordarnos que vivimos es por tu palabra, porque a veces lo olvidamos. A veces olvidamos que respiramos es porque tú sostienes todo con tu poder. ¿Qué tal si hicieras que el aire faltara? No tendríamos vida. ¿Qué tal si los planetas se descolgaran? Tú dices que tú los sostienes, dice tu palabra. Vivimos es por tu palabra. Todas las cosas se sostienen por el poder de tu palabra. Tenemos que entender esto, Dios, que tu palabra tiene poder. Por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Nos hiciste, Señor, con tus propias manos. Y nos diste un manual de instrucciones, tu palabra, que salió de tu boca, Dios, para que podamos vivir de una forma distinta a la de la Babilonia actual, Dios. Por eso ayúdanos a continuar caminando en ti. Ayúdanos a poder continuar avanzando en este proceso de vida, Señor, para que podamos seguir creciendo a la estatura de ese varón perfecto que eres tú, Cristo Jesús. Gracias por esta preciosa mañana y por darnos la bendición de haber entrado al trono de la gracia a través de tu Hijo Jesucristo y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.